El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, mi nombre es Miguel Ángel Gómez y hoy me ha tocado una vez más el compartir con ustedes el consejo de la palabra. Doy gracias a Dios, a mi pastor Carlos, pastora Olivia, por el espacio que nos permiten tener para poder meditar en la palabra de Dios. Y hoy quiero, por favor, que me acompañes al libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra de Dios: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, en esta mañana, Dios, quiero poner esta palabra delante de ti, amado Señor. Yo creo, Dios, que esta cumple el propósito por el cual tú la has enviado, Señor, y que esta cae en buena tierra, Dios, y da un fruto abundante. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Como acabamos de leer, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Yo quiero que meditemos en esta palabra, y yo le he puesto por título: ¿por qué pierdo la fe? ¿Por qué pierdo la fe? Y uno de los motivos por los cuales yo veo que podemos perder la fe es cuando nosotros hablamos de temor. El Salmo 55, versículo 4 y 5. Salmo 55, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios: mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Terrores de muerte. Cuando nosotros le tenemos miedo a las situaciones, aquí está hablando de muerte, pero muerte es separación. Cuando nosotros tenemos miedo a separarnos de alguien, cuando nosotros tenemos miedo de las circunstancias, de las situaciones que vivimos, nosotros podemos caer en ese error de ir perdiendo poco a poco nuestra fe. Pero fíjate qué dice Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice la palabra de Dios: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y este es lo contrario a lo que nosotros oímos. Muchas veces escuchamos las cosas y entra el temor a nuestras vidas, que si la violencia que estamos viviendo, que si los secuestros, que si los disparos, que hay muchos violaciones, y eso entra a nuestro corazón y hace que nuestra fe se pierda. No les estoy diciendo que ignoremos lo que el mundo está viviendo, lo que nuestra nación y el municipio donde vivimos está sucediendo. No les estoy diciendo que ignoremos, solamente que no dejemos que el temor entre a nuestras vidas. Otra de las partes por las cuales nosotros, o otra razón por la cual nosotros podemos perder nuestra fe, es cuando nosotros nos sentimos débiles. Mira, acompáñame a segundo libro de Samuel, capítulo 3, versículo 39. Dice la palabra de Dios: y yo soy débil hoy, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarbia, son muy duros para mí. Y muchas veces nosotros nos sentimos débiles en nuestra forma natural, nos sentimos débiles en nuestra forma espiritual, creemos que no podemos enfrentar alguna situación, creemos que no podemos ir más allá de lo que ya hemos hecho. En lo natural y en lo espiritual, cuando nosotros creemos que no podemos hacer alguna actividad, que no podemos ocupar un puesto de liderazgo, que no podemos nosotros orar y ver resultados,
Entonces todo esto va haciendo que nuestra fe vaya menguando. Pero fíjate lo que dice el libro de Joel, el profeta Joel. Fíjate lo que dice Joel 3, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. El Señor nos está llamando a despertarnos como hombres y mujeres valientes, que nos está diciendo que lo que nosotros tenemos son armas poderosas, que lo que Él nos ha dado nosotros podemos convertirlo en armas fuertes, y eso está hablando de la oración, la intercesión, está hablando de el ayuno. Todo eso son armas que el Señor nos ha dado y que nosotros podemos usar para derrumbar fortalezas. Otra de los motivos que yo encontré para que nuestra fe se vaya perdiendo es cuando nosotros hablamos de incapacidad para hacer cosas y aún para nosotros mismos crecer. Cuando hablamos de incapacidad, acompáñame al libro de Ruth. El libro de Ruth, capítulo 2, versículo 13. Dice la palabra de Dios: y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Muchas veces nosotros mismos nos sentimos menos, nos sentimos inferiores, no creemos que tenemos la capacidad o que Dios nos ha dado esa capacidad para poder hacer las cosas, para poder crecer, para poder ir creciendo en la palabra de Dios, creciendo en lo que Él tiene para nosotros, y muchas veces eso nos va limitando. Pero fíjate lo que dice Filipenses 4:13. Carta a los Filipenses 4:13. Dice la palabra de Dios: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí, mis amados, estamos viendo que todo lo podemos. Muchas veces nosotros las limitaciones no las pone Dios. Las limitaciones muchas veces las pone el mundo, cuando ellos piensan que nosotros no podemos, que no tenemos la capacidad, que no podemos avanzar, que no conocemos. Y otras nosotros mismos las ponemos. Cuando nosotros nos sentimos inferiores, cuando nosotros nos sentimos incapaces de hacer las cosas. Pero aquí estamos leyendo que todo lo podemos en Cristo. Cuando nosotros ponemos a Cristo por delante, las cosas son posibles. Mis amados, hay muchas cosas que nosotros estamos viviendo y estamos escuchando. Fíjate, otra cosa más que nosotros podemos ver que puede hacer que nuestra fe se vaya perdiendo es cuando vivimos tiempos de enfermedad. Cuando vivimos tiempos de enfermedad o la enfermedad llegó a nuestro cuerpo. Mira, acompáñame al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 18, versículo 14. Dice la palabra: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Y aquí dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Muchas veces nosotros queremos en nuestras fuerzas soportar la enfermedad, hacernos los valientes, como dice, y muchas veces estamos batallando con la enfermedad en nuestro cuerpo, pero no recurrimos a la oración, no recurrimos ni siquiera al médico.
Entonces eso hace que nuestra fe, al principio nos sentimos fuertes y decimos Dios nos va a ayudar, Dios nos va a sanar, pero pasa el tiempo y pasa el tiempo y llega el mes y medio, llegan 2 meses y la sanidad no llega a tu cuerpo. Pregunta, ¿cómo nos sentimos? Nuestra fe sigue fuerte y creyendo que Dios nos va a sanar. Fíjate lo que dice Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y aquí está hablando de que Él ya llevó, Él ya pagó por tu sanidad. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo, no nos damos cuenta de lo que estamos pasando. Simplemente nos damos cuenta que el tiempo va avanzando y que nosotros no hemos sido sanados, que nosotros no hemos recibido respuesta a nuestra petición y nuestro ánimo decae. Aún llegamos a dudar de que Dios esté con nosotros. Aún llegamos a creer que Dios ya no está, que Dios no nos escucha, que Dios no está en nosotros. Yo quiero decirte algo, mi amado. Muchas veces nuestra fe tiene que ser trabajada. Nuestra fe tiene que ir mucho más allá de lo que ya está. Las situaciones que vivimos muchas veces es para que nuestra fe crezca. Si recordamos, el título de esta meditación es ¿por qué pierdo la fe? La fe la perdemos cuando escuchamos las voces que no provienen de Dios, cuando escuchamos sobre el temor, cuando escuchamos que no podemos, cuando escuchamos que no tenemos la capacidad para hacerlo, para crecer, para hacer cosas, cuando la enfermedad llega a nuestra vida y empezamos a escuchar que ¿por qué oras y Dios no te sana? ¿Por qué Dios no te ha respondido? ¿Por qué no ha sanado? Y entonces cuando nosotros escuchamos todo eso, es cuando nuestra fe empieza a desaparecer, cuando nuestra fe empieza a menguar. ¿Te acuerdas lo que leímos al principio, el versículo con el que empezamos? Romanos 10:17. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él llevó mis enfermedades y Él sufrió mis dolores. Cuando nosotros podemos creerle a Dios y mantenernos firmes, entonces esa fe va a ir creciendo, esa fe va a ir en aumento y esa fe se va a convertir en una fe activa. No permitas que tu fe se pierda, no permitas que tu fe muera. Este es un buen tiempo como para estar meditando en qué es lo que estamos escuchando y a quién estamos oyendo, a quién le estamos prestando nuestro oído, porque ahí es donde nuestra fe va a ir perdiéndose hasta morir, o nuestra fe va a ir creciendo hasta ser una fe que produzca que los milagros se den, que las cosas sobrenaturales empiecen a fluir en nuestras vidas. Yo quiero dejar esta palabra en tu corazón, quiero dejar esta palabra para que meditemos en ella. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Si vemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, también la fe se pierde cuando dejamos de escuchar la palabra de Dios, de meditar en ella y empezamos a escuchar lo que el mundo nos dice, lo que otra persona que no conoce de Dios nos dice. Entonces yo quiero que meditemos en ello y yo quiero pedirte que cierres tus ojos, quiero orar por ti. Amado Dios y Padre eterno, en esta hora, Señor, quiero poner la vida, Dios, de cada persona que escucha este audio, Dios. Amado Dios, tú conoces la situación que ellos viven, tú conoces, amado Dios, aquello que ha estado escuchando, con aquello que están batallando, amado Dios.
Tú conoces, Padre eterno, las palabras que han llegado a su mente, Dios, que han llegado a su oído, Dios, y que ellos han dejado que vayan entrando a su mente, Dios, y a su corazón. Amado Señor, yo creo, Padre eterno, que ese es el momento, Dios, de meditar y de cerrar nuestro oído, Dios, a las palabras vanas del mundo, Dios, que es el tiempo, Padre eterno, de cerrar nuestro oído, Dios, a todas los comentarios, Padre eterno, que son negativos para nosotros, que lo único que buscan es apagar nuestra fe. Yo quiero pedirte, amado Dios, que cada uno de nosotros, nuestro oído sea abierto, Dios, y afinado para poder escuchar tu voz, para poder tener la seguridad, amado Dios, de lo que tú quieres para nosotros, y que esa fe, amado Dios, no se pierda, sino que cada día, amado Rey, vaya en aumento. Te doy gracias, amado Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, y decimos amén y amén. Que tengan un excelente día y que Dios les bendiga. Y cuidemos nuestro oído de lo que dejamos entrar a Él y de lo que escuchamos. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.